muchachos, espero se encuentren súper bien. En esta ocasión voy a cumplirles lo prometido en el video del Mazinger Z Infinity. Vamos a darle un vistazo a su compañero, el Metal Build del Great Mazinger. Una pieza hecha de plástico y metal, lanzada por Bandai en 2019, teniendo esta una altura de 10 pulgadas y al igual que su antecesora una buena cantidad de accesorios. Veamos cómo el tiempo la va tratando y si es tan buena pieza como la anterior. Vamos a comenzar como siempre verificando lo que trajo la caja. En el primer contenedor tenemos las alas del jet de propulsión de este modelo, las clásicas de color rojo con paneles propios de esta saga Infinity, y las de color gris del propulsor sónico, utilizadas en el anime, y luego el resto de los componentes de estos propulsores. Ambos lucen bastante bien y con muy buenos detalles. En el segundo contenedor tenemos la mayoría de los accesorios individuales. Tenemos la cuchilla que en este modelo en vez de los brazos van en la tibia de los pies. Por acá las espadacetas con cromados dignos de Bandai. Dos naves del piloto, una en su forma normal y la otra en su forma de acoplamiento en la cabeza del robot. La pechera tipo boomerang. Y estos picos que van en las rodillas, bastante puntiagudos. También tenemos estos alerones que van en la parte trasera de los pies. Y como no, el asta para el soporte. En el tercer contenedor tenemos las partes de efectos de fuego y demás. Este efecto doble es algo nuevo según parece. Por acá tenemos los antebrazos con efectos de zarpas para el taladro Rocket Punch. Antebrazos que lucen bastante bien, por cierto. Y por acá tenemos piezas para los codos y las manos varias que no pueden faltar. Y por último, pero no menos importante, tenemos al Great Mazinger en su estado sólido. Y muchachos, ya en mano esta pieza es un poco más pesada que el Mazinger Z. Y un poco más alta también. La misma se siente con una mayor solidez en su construcción y con un diseño similar pero no idéntico. Vamos a rápidamente verificar sus articulaciones. Como podemos ver, el cuello se encuentra bastante bien, lo veo rígido, no le veo signos de estar flojo ni nada parecido. Por acá, por el brazo, vamos a verificar los hombros. Este hombro tiene un poquito menos de movilidad que la que tiene el Mazinger Z, pero de todas formas cumple con el cometido. Esta pieza que vemos por acá es una tipo esfera que permite un mejor rango de movimiento, ¿no?, a la hora de las poses. Vamos a intentar mostrarles el movimiento que tienen. Como pueden ver, ayuda bastante al movimiento del brazo. Por acá tenemos los codos que tienen un movimiento normal, al igual que el Mazinger. Estos están bastante rígidos, tiesos, ¿no? Apretados sería la palabra, para el tiempo que tienen. También tenemos el movimiento del dorso, al igual que en el Mazinger Z. Podemos verlo por acá atrás. No diría que es un poco más restringido, incluso que el que tiene el Mazinger Z. Como pueden ver, no dobla completamente. Por acá tenemos las entrepiernas que tienen en esta ocasión cierta mejora para que las piernas abran un poquito más, pero no demasiado. Como pueden ver, es limitado el movimiento. Hacia adelante sí tenemos un movimiento fluido y sin problemas, hacia atrás no tanto. La rodilla, como siempre, tiene menos articulación que la de Mazinger, según puedo notar. Ustedes pueden ver, tenemos un desplazamiento, pero el de Mazinger es mucho más pronunciado. Acá lo restringieron un poquito o lo simplificaron más, digámoslo de esa manera, es más simplificado. Acá tenemos el movimiento de los tobillos en dos partes, igual que con el Mazinger. También se encuentran bastante apretados para el tiempo que tienen ya en el mercado. Por acá abajo vemos un poco de detalle que también se colocan unos efectos de fuego aquí abajo. Vamos a colocar este puño que cayó por acá. Y bueno, eso sería todo con las articulaciones todas bastante apretadas y luciendo bastante bien. En la parte de atrás del empaque tenemos el stand y las astas, estas para los efectos de los puños. Este stand, al igual que el del Mazinger, no tiene la pintura con reflejo luminoso, qué pena.
Acá están los stands para los demás. Vamos ahora a colocar el stand para hacer algunas poses con el Mazinger. Estas partes que ustedes ven por acá son las que ayudan a colocar al Mazinger en este stand. Esta sería la pieza normal que se utiliza para colocarlo en su forma robot de manera vertical. Lo colocamos acá en este orificio que estamos viendo. Y antes de, vamos a ver un poquito de cerca las naves de piloto y sus detalles, señores. Y mientras observamos al Great Mazinger en todo su esplendor, muchachos, pedirles se suscriban al canal, activen la campanita, compartan los videos, denle a like y de esa manera poder continuar trayéndoles más contenido como este. No cuesta nada y nos ayudan un montón a continuar con esta labor. No nos vamos a hacer ricos con la misma, pero de todas maneras es un hobby que queremos continuar llevando a todos ustedes, tanto aquí en el país como fuera de él. Vamos a revisar ahora los aditamentos que vienen acompañando a este Great Mazinger. Por acá tenemos los antebrazos, uno en su forma regular y el que tiene las zarpas para el Rocket Punch. Ambos se ven bastante bien, muchachos. Y como al otro Mazinger, a este también se le puede agregar el efecto de fuego para simular el impulso. Estas partes continúan siendo bastante puntiagudas, así que hay que tener cuidado. Vamos a colocarlo en su base individual y díganme ustedes en los comentarios si esto no luce perfecto. Me gusta mucho más cómo luce este que el del Mazinger Z. Igual se puede hacer con el antebrazo normal. Y no hay mucho que decir más que estos dos lucen perfectos, muchachos. Veanlo ustedes juntos. Este Great Mazinger no es que sea una pieza súper vieja, apenas tiene 5 años de salido al mercado y hasta el momento, o hasta donde vamos, todos sus joints y su pintura se mantienen en estado perfecto. Bien, antes del boomerang vamos a colocar estos antebrazos en su lugar y esta es la mano que vamos a utilizar. Retiramos esta parte del pecho, que es la normal, ¿no? Tiene su conector, y colocamos este cubrefaldas por acá y voilà, ya tenemos el pecho ready. Ahora vamos a tomar de los accesorios la parte o la pechera, que es la que vamos a utilizar como boomerang. Ya ustedes pueden ver, una viene con su parte para conectar y otra viene lisa, que es la que vamos a colocar en la mano, así como están viendo. Ahora vamos a retirar algunas piezas de los pies para poder colocar las cuchillas. Estoy gratamente sorprendido de ver que las partes a retirar de esta pieza no representan una dificultad para sacarlas, ¿no? Se nota que se hicieron mejoras en cuanto a eso en este modelo. En el anterior Mazinger sí que daba algo de dificultad sacarlas. La pintura de estas piezas las hacen lucir como si fueran metal, ¿o no? Están bastante bien logradas, bien hecho Bandai. Bien, ahora en la parte de atrás de los pies vamos a colocar los alerones. Las piezas se quitan bastante fácil también y por acá lo tenemos. Vamos a colocarlo. Como ustedes pueden ver, esto es bastante fácil, no representa mucha dificultad. Así que lo que hay que tener es un poquito de cuidado colocándola, ya que los conectores son plásticos. Me gusta mucho cómo se ven las cuchillas y los alerones. Vamos a aprovechar en las plantas de los pies y a colocar los efectos de fuego para ver cómo quedan estos. Y en este Mazinger todo es bastante simple de hacer. Aquí no hay muchas complicaciones para retirar y colocar piezas. Eso me está gustando bastante. Y ahora, muchachos, vamos a ver un poco de brillo de estas partes y sus efectos. Y
Y llegó la hora de poner juntas las partes de los jetpacks. Comencemos con la clásica de color rojo. Estas partes, muchachos, al igual que las anteriores, de suma facilidad a la hora de colocarlas. Tienen una especie de curvatura que le da la sensación de impulso. Otra sutil mejora en estos modelos logrado en ambas partes de los jetpacks. Están mejor logrados que el anterior. También tenemos la opción de colocarlos en un soporte de manera individual si así lo deseamos. Y antes de que se me olvide, aquí tenemos esta pieza tipo pica, que se coloca en las rodillas. Tenemos una para cada rodilla, o sea, serían 2 en total. Y aprovechemos también para ver cómo acoplamos el jetpack en la espalda de este Great Mazinger. Y como no, vamos a ver algunas poses también ya con estos aditamentos agregados. Y bien, muchachos, si me preguntaran, este Great Mazinger es muy bueno como figura. Se nota que los fabricantes tomaron nota del modelo anterior y agregaron mejoras a esta segunda unidad como debe de ser. Si tuviera que darle un puntaje a esta pareja de Metal Builds del 1 al 10, el Mazinger Z se llevaría un 8 y este Great Mazinger se llevaría un 9 sin lugar a dudas. Si tuviera más tamaño, pues el puntaje podría ser mayor. Hay que destacar que a pesar del tiempo, las articulaciones se mantienen bastante ajustadas. En fin, creo que tener esta pareja de Mazingers sería algo genial para cualquier colección. Lucen bastante bien juntos como podemos ver en las imágenes. Y ahora llegó el momento de la comparación que he estado deseando ver desde que comencé a trabajar este video. Tenemos al lado del Great Mazinger a la bestia de CCS Toys, el Great Mazinkaiser, una figura imponente a la que ya le hemos hecho video en el canal, así que pásense por la sección de videos para que lo encuentren y le den un vistazo. Y mientras, díganme ustedes si no se ven duras y bestiales estas dos piezas juntas. ¿Y saben qué? Les voy a prometer otro video donde voy a colocar las Metal Builds de Mazinger y las bestias de CCS Toys, el Great Mazinkaiser y el Mazinger Zero, para realizar comparaciones entre las cuatro figuras y verlas todas juntas. Definitivamente será una buena oportunidad de ver todas estas piezas una al lado de la otra y tomar, quién sabe, la decisión final de si deberían ustedes tenerla en su colección o no. Yo tomé mi decisión ya y estoy en cacería de estas piezas. Aprovecho para volver a agradecerles a los miembros de la comunidad en el país que me facilitaron alguna de estas piezas para poder lograr este video. Y volviendo a la protagonista de este video, la Great Mazinger, una pieza, muchachos, muy buena que he disfrutado mucho manipular, y verla junto a su compañera me ha dado el impulso final, como les comenté anteriormente, que necesitaba para tenerlas entre mis favoritas. Y como lo que está de moda no incomoda, les invito a todos los miembros de la comunidad a enviarme fotos a través de nuestro Facebook Estado Sólido RD, posando al lado de su pieza favorita de la colección, para hacer un figureo, muchachos, y publicarlas todas en el próximo video. Pedirle una vez más, activen la campanita y compartan el video. Y si aún no te has suscrito, te pedimos que lo hagas. Es una buena manera de ayudarnos a continuar con este hobby. Cuídense mucho y ahí nos vemos.